Si todavía tienes estas 5 habilidades, estás mejor que el 90% de los mayores de su edad. Solo necesitas perder una para comenzar a depender de otros más rápido de lo que imaginas. Empecemos con la habilidad número 1. Ponerse de pie desde una silla sin usar las manos. Parece una tontería, ¿no? Es un gesto cotidiano, tan básico y aparentemente insignificante que la mayoría ni siquiera piensa en él. Pero detente un segundo y haz algo. Ponlo a prueba ahora mismo. No lo imagines. Hazlo. Siéntate en una silla firme. Cruza los brazos frente al pecho y trata de levantarte sin ayudarte con nada más. Nada de manos. Nada de impulso de los codos. Nada de apoyarse en los muslos. Solo tus piernas empujando. ¿Pudiste hacerlo? Si la respuesta es sí, significa que tu fuerza en las piernas todavía está en buen nivel y que la coordinación entre tus músculos y tu sistema nervioso sigue respondiendo. Esto es más importante de lo que parece, porque no solo se trata de fuerza, sino también de equilibrio, control y potencia. Pero si no lo lograste, atención, porque eso indica que ya se perdió una pieza clave de tu independencia física. Y lo más alarmante es que muchas personas pasan años sin enterarse de que ya no pueden hacer esto, hasta que un día lo descubren cuando ya es demasiado tarde. ¿Y por qué pasa esto? Porque este movimiento depende principalmente de los músculos cuádriceps, los que están en la parte delantera de los muslos. Son los que te permiten empujar el cuerpo hacia arriba contra la gravedad. Si estos músculos pierden fuerza, perderás una de las capacidades más esenciales de la vida diaria, levantarte sin ayuda. Y aquí entra un dato que pocos conocen y que rara vez se menciona fuera de la medicina y la geriatría. Después de los 65 años comenzamos a perder cerca del 5% de masa muscular cada año. Imagínate 10 años así. Es una caída brutal. Y lo más engañoso de todo es que la mayoría no nota esta pérdida, porque ocurre de manera silenciosa. No hay dolor. No hay señales evidentes. Simplemente, poco a poco, las piernas dejan de ser usadas. En lugar de levantar el cuerpo con las piernas, la gente empieza a apoyarse con las manos en los apoyabrazos, a buscar impulso desde el abdomen o incluso a utilizar muebles cercanos para ayudar al cuerpo a salir de la silla. Como resultado, las piernas participan cada vez menos y al no ser usadas, se debilitan aún más. Es un ciclo lento, silencioso y totalmente subestimado. Un círculo vicioso que nadie te advierte que está comenzando. Para entender la magnitud de esto, un grupo de investigadores en México siguió a 2.000 adultos entre 60 y 82 años durante 6 años completos. Evaluaron exactamente este movimiento: sentarse y levantarse sin ayuda. ¿Qué encontraron? Las personas que no podían levantarse sin usar las manos tenían 5 veces más probabilidades de morir dentro de ese periodo de 6 años. 5 veces. Es un dato escalofriante. Pero aquí es donde mucha gente se confunde. No es que levantarse sea lo importante en sí mismo. Nadie muere porque no puede levantarse de una silla. Lo que ese gesto revela es un deterioro físico global. Es una señal de alerta temprana del sistema. Cuando tus piernas ya no pueden levantar tu propio peso, todo se vuelve más costoso para el cuerpo. Las actividades que antes eran automáticas empiezan a sentirse como desafíos. Caminar empieza a cansar. Las escaleras dejan de ser escalones y se convierten en montañas. Subir un solo piso puede dejarte agitado. Comienzas a evitar salir porque requiere demasiado esfuerzo. Y como consecuencia, llega el aislamiento social. La persona ya no quiere ir al mercado, ya no quiere visitar amigos, evita restaurantes porque teme las sillas bajas. Luego llega la tristeza, el estado de ánimo se apaga y poco a poco el mundo de esa persona empieza a achicarse. Pero aquí viene la parte que casi nadie espera. Esto se puede revertir si se detecta a tiempo. El músculo es uno de los tejidos más agradecidos del cuerpo humano. Responde a los estímulos. Responde al entrenamiento. Responde incluso a cambios mínimos, siempre que haya constancia.
Te cuento un caso real. Marcos tenía 72 años cuando lo evalué. No pudo levantarse sin ayuda ni una sola vez. Tenía la mirada frustrada, pero al mismo tiempo resignada, como si ya hubiese aceptado que eso era parte del envejecimiento. Entonces, le di una rutina extremadamente simple. 10 repeticiones de sentarse y levantarse, una vez cada mañana. Solo 10. Nada más. 3 meses más tarde, Marcos se levantó de esa misma silla con la agilidad de alguien de 40 años. Su hija terminó llorando de emoción al verlo porque entendió algo que pocos reconocen. Recuperar una habilidad física es recuperar autonomía. Es recuperar dignidad. La lección: la consistencia supera a la intensidad. Los músculos vuelven a fortalecerse si les das una razón para hacerlo. Pero como la mayoría nunca se examina ni se reta, no descubren que están perdiendo habilidades hasta que casi no hay margen para recuperarlas. Antes de la segunda habilidad, escríbeme en los comentarios: me siento bien. Si decides cuidar tu cuerpo y tu independencia. Vamos con la segunda habilidad. Caminar hacia atrás en línea recta durante 10 pasos. Esta siempre sorprende y desconcierta. La pregunta típica es: ¿para qué serviría caminar hacia atrás? Y aquí es donde la mayoría se da cuenta de algo que nunca había considerado. Caminar hacia atrás exige que el cerebro mantenga una alta conciencia espacial y una correcta integración del equilibrio. Dos capacidades que suelen deteriorarse lentamente con la edad sin que nadie lo note. La conciencia espacial es una función neurológica en la que el cerebro calcula dónde está el cuerpo, dónde está el entorno y cómo moverse sin chocar ni perder estabilidad. Es lo que le permite a una persona caminar por una habitación sin mirar el piso o sentarse en una silla sin estar midiendo la distancia. Cuando esa capacidad se reduce, la persona empieza a caminar más lento, se vuelve más cautelosa y el cuerpo adopta estrategias compensatorias como abrir más los pies o mirar constantemente hacia abajo. Cuando avanzas hacia adelante, todo está automatizado. Tu cuerpo lleva décadas repitiendo ese patrón. Tus músculos, tu sistema nervioso y tu cerebro ya lo tienen programado. Cada fase de la marcha, apoyo, balanceo, propulsión, sucede sin siquiera pensarlo. Por eso caminar hacia adelante no te exige atención consciente. Es una función profundamente entrenada. Pero al retroceder, sucede lo contrario. El cerebro tiene que desactivar el piloto automático y gestionar cada paso de forma consciente. Es como pedirle que recuerde una habilidad antigua que nunca se entrena y que, si no se usa, empieza a desaparecer. Por eso, esta habilidad funciona como un test para evaluar si el cerebelo, la zona encargada de coordinar la motricidad fina, sigue trabajando adecuadamente. Además, revela otra cosa crucial. Si el sistema vestibular, ubicado en el oído interno y responsable del equilibrio, está empezando a fallar. Este sistema calcula aceleración, inclinación y posición de la cabeza. Cuando el vestibular pierde precisión, la persona comienza a sentir inseguridad al moverse hacia atrás, al caminar en la oscuridad o al girar la cabeza rápidamente. Y todavía hay un tercer punto. Este simple ejercicio permite ver si el cuerpo y el cerebro continúan comunicándose con eficacia o si esa conexión se está debilitando. Cuando esa comunicación falla, el cuerpo se vuelve menos adaptable ante cambios del entorno, y eso aumenta el riesgo de tropiezos y caídas. Haz la prueba ahora mismo. Ponte de pie, date la vuelta e intenta retroceder 10 pasos en línea recta. No gires el cuello, no mires atrás, solo camina. Luego pregúntate: ¿me desvié? ¿Me sentí inseguro? ¿Tuve que frenar para estabilizarme? Si respondes que sí a alguna de estas, hay un motivo. Un estudio realizado en la Universidad de Michigan descubrió que los adultos mayores capaces de retroceder con seguridad tenían un 40% menos caídas que quienes no podían hacerlo. Y esto es extremadamente relevante, porque las caídas son la causa número 1 de muerte por lesiones en mayores de 65 años. Basta una sola caída para que la autonomía se pierda para siempre.
Lo que muchas familias no saben es que la pérdida de independencia no siempre ocurre por debilidad muscular, sino por pérdida de control postural. Pero aquí viene lo más profundo. Caminar hacia atrás también involucra función cognitiva. El cerebro tiene que procesar la ubicación del cuerpo en el espacio, coordinar la musculatura y mantener el equilibrio en simultáneo. Cuando esta habilidad empieza a deteriorarse, muchas veces es señal de deterioro cognitivo temprano, incluso antes de que aparezcan los primeros problemas de memoria. Te cuento una historia. Conocí a Sandra hace 6 meses, 71 años, completamente lúcida, con excelente memoria y aficionada a los crucigramas. Nadie hubiera sospechado nada sobre su salud neurológica. Sin embargo, cuando le pedí que retrocediera, dio apenas 2 pasos y casi se cae. La derivé a una evaluación cognitiva. Los resultados fueron claros. Signos iniciales de demencia. Su familia no lo sabía. De hecho, caminar hacia atrás reveló lo que la conversación no pudo. Esto demuestra algo importante. El deterioro cognitivo no siempre se manifiesta primero en la memoria o el lenguaje, sino en la forma en que el cerebro controla el movimiento. Lo más interesante es lo rápido que puede recuperarse esta habilidad. Basta con practicar 5 minutos al día caminando hacia atrás en el pasillo de tu casa, apoyándote en la pared si hace falta. Durante los primeros días, el cerebro empieza a crear nuevas conexiones. El sistema del equilibrio se ajusta y, en cuestión de semanas, la mayoría nota mejoras evidentes. Suscríbete al canal y activa la campanita si quieres más consejos sobre salud y bienestar. Pasamos a la habilidad número 3. Inclinarse y alcanzar los dedos de los pies sin flexionar las rodillas. Esta habilidad parece irrelevante hasta que deja de estar disponible. Y cuando eso sucede, el día a día empieza a volverse sorprendentemente complicado. De repente ponerse los calcetines se transforma en una mini batalla. Recoger un objeto del suelo se vuelve una operación que requiere estrategia. Entrar o salir del auto deja de ser automático y empieza a sentirse como un obstáculo físico. Para muchos, esto aparece de manera gradual. Un día, notas que ya no llegas tan abajo. Otro día, necesitas sentarte para manipular tus pies y, casi sin darte cuenta, lo que antes era un gesto trivial se convierte en un desafío. ¿La razón de fondo? Esta prueba mide flexibilidad y con el paso del tiempo, el cuerpo tiende a perderla sin que nadie se dé cuenta. Los músculos isquiotibiales y la zona lumbar comienzan a endurecerse de forma progresiva. La mayoría asume que es algo normal de la edad, pero aquí está lo curioso. No es un destino inevitable. Lo que solemos llamar edad, muchas veces no es edad, sino sedentarismo acumulado. La falta de flexibilidad aparece como consecuencia de 2 factores principales. Demasiadas horas sentado, prácticamente 0 estiramientos. Cuando pasamos años repitiendo ese patrón, el cuerpo se adapta, pero no a nuestro favor. La musculatura posterior empieza a acortarse. Las fascias se vuelven menos elásticas y la articulación coxofemoral pierde amplitud. Ese acortamiento muscular actúa casi como un freno interno. Cada movimiento requiere vencer más tensión de la que debería. Esa tensión muscular va tirando de la pelvis, comprimiendo la zona lumbar y reduciendo el rango de movimiento. Esto no solo limita, sino que le roba fluidez a gestos cotidianos que antes eran automáticos. Lo que antes era una sola acción, ahora se convierte en 3 o 4 ajustes. Haz una prueba personal. Ponte de pie, mantén las rodillas rectas y trata de acercar las manos a tus pies. Observa dónde llegas realmente. ¿Espinillas? ¿Tobillos? ¿Dedos? Ese punto es tu nivel real de flexibilidad actual. No hay trampa, no hay posturas compensatorias. Es un espejo fiel de cómo se está moviendo tu sistema músculo-esquelético. Un estudio realizado en China siguió a 5.000 adultos mayores durante una década completa. El hallazgo fue contundente. Quienes conservaron buena flexibilidad vivieron más tiempo y reportaron una calidad de vida muy superior. La explicación es simple.
Cuando el cuerpo se mueve con facilidad, cada tarea diaria consume menos energía. Cuando no hay flexibilidad, cada movimiento es costoso, y ese costo extra, acumulado durante años, termina afectando el ritmo de envejecimiento. Moverse con rigidez es como vivir con un freno de mano puesto todo el tiempo. El desgaste energético es mayor y el cansancio llega antes. Pero hay algo todavía más relevante. La flexibilidad protege la zona lumbar. El 80% de los adultos mayores experimentan dolor de espalda baja en algún momento, y en la mayoría de los casos, el problema no viene de la columna en sí, sino de isquiotibiales tensos, traccionando hacia abajo. Ese tironeo constante altera la mecánica lumbar y hace que la columna cargue más peso del que debería. Mantener la flexibilidad puede evitar años o incluso décadas de dolor crónico. Evita visitas constantes al médico. Reduce la necesidad de antiinflamatorios y previene la pérdida de movilidad que a tantos termina limitando socialmente. He visto adultos mayores recuperar la capacidad de tocarse los pies incluso a los 80 años, después de décadas sin hacerlo. Y no fue gracias a entrenamiento extremo, sino a algo mucho más simple: consistencia diaria, estiramientos suaves y paciencia con el proceso. Las mejoras no aparecen de golpe. Primero avanzan lento, casi imperceptibles, y luego, de un momento a otro, estás agachándote sin siquiera pensarlo. Ese, de repente, es el resultado de semanas o meses de crear cambios estructurales en tejido facial, tendones y musculatura. Habilidad número 4. Mantenerse de pie sobre un solo pie durante 30 segundos. Esta prueba revela algo mucho más importante de lo que parece a simple vista. Porque, aunque suene exagerado, el equilibrio es lo que define si podrás seguir siendo independiente o si tendrás que empezar a depender de otras personas. Es así de contundente. Las personas suelen enfocarse en la fuerza, en la resistencia o en la flexibilidad, pero muy pocas prestan atención al equilibrio. Y, sin embargo, es el equilibrio el que decide si podrás caminar sin ayuda, si podrás bañarte sin supervisión, o si podrás levantarte de la cama sin riesgo. El problema es que la mayoría no percibe que su equilibrio está empeorando. Ocurre de manera tan gradual que pasa desapercibido, y cuando finalmente se hace evidente es porque ya empezaron las caídas. Y cuando aparecen las caídas, llega otro enemigo silencioso: el miedo. El miedo rompe la confianza, y cuando la confianza se quiebra, la persona deja de moverse, lo que agrava aún más el deterioro. Se forma un círculo donde cada caída reduce la seguridad, y cada reducción en la seguridad disminuye el movimiento, y menos movimiento significa menos equilibrio y más riesgo. Una espiral peligrosa que muchas veces acaba en dependencia total. Hazlo tú mismo ahora. No lo escuches solamente. Pruébalo. Levántate, eleva un pie del piso y quédate así. No te sostengas a menos que sea indispensable. Cuenta hasta 30. Ahora pregúntate: ¿cuánto resististe realmente? ¿10 segundos? ¿20? ¿Te tambaleaste desde el primer instante? ¿Tuviste que bajar el pie y volver a empezar? Este pequeño test puede predecir mucho más de lo que parece. Un estudio realizado por la Clínica Mayo siguió a 2.000 adultos mayores durante 8 años. El hallazgo fue claro: quienes no podían mantenerse en un pie por más de 10 segundos tenían el triple de la tasa de mortalidad en comparación con quienes lograban sostenerse durante 30 segundos. Sí, triple. Y esto nos lleva a un punto crucial. El equilibrio no trata solamente de prevenir caídas. El equilibrio es un biomarcador del estado general del cuerpo. ¿Por qué? Porque el equilibrio depende de 3 sistemas trabajando en sincronía. La visión, que ayuda a orientar y estabilizar la postura. El oído interno, que detecta cambios en la posición y el movimiento. La propiocepción, es decir, la capacidad del cuerpo para saber dónde está cada parte sin necesidad de mirarla. Si uno de estos falla, los otros 2 tienen que compensar. Pero si más de uno empieza a deteriorarse, el sistema completo colapsa
y el equilibrio se vuelve inestable. Por eso, los adultos mayores suelen caminar mirando al suelo. Dependen más de la visión para controlar lo que antes se regulaba de manera automática. Cuando uno de estos sistemas empieza a deteriorarse, el equilibrio lo acusa de inmediato. La buena noticia es que, a diferencia de lo que muchos creen, el equilibrio se puede volver a entrenar a cualquier edad. Te cuento el caso de Julio. Lo atendí el año pasado. Tenía 78 años y no lograba mantenerse en un solo pie ni siquiera 5 segundos. Así que empezamos desde lo básico. Apoyarse cerca de un mostrador, levantar un pie apenas y aguantar solamente 3 segundos. Eso era todo. Cada día sumaba un segundo. 6 semanas después, Julio se sostenía 30 segundos completos sin tocar nada. Pero aquí viene lo más interesante. El cambio no fue solo en su equilibrio. Su postura se enderezó, empezó a caminar con paso más firme, dejó de arrastrar los pies. Y algo más importante aún, volvió a moverse sin miedo. Porque entrenar el equilibrio no solo transforma el cuerpo, también estimula el cerebro. Obliga a que distintas áreas se comuniquen entre sí. El cerebelo coordina, la corteza visual interpreta y el sistema vestibular ajusta. Esta conversación entre circuitos mantiene al cerebro flexible y adaptable. Y quizá esto sea lo más relevante de todo. El equilibrio es uno de los últimos marcadores funcionales que se pierde antes de la dependencia. Por eso, detectarlo a tiempo puede cambiar la trayectoria de envejecimiento completo. Escríbeme en los comentarios la palabra salud si te está gustando el video. Continuamos con la habilidad número 5. Levantarte del suelo sin usar las manos. Puede sonar raro, pero es una de las pruebas físicas más reveladoras que existen. De hecho, pocas acciones cotidianas exigen tanta coordinación entre sistemas. Bajarte al piso y volver a ponerte de pie sin apoyarte implica fuerza en las piernas, movilidad en caderas y columna, control del equilibrio y coordinación. En otras palabras, es una prueba funcional de cuerpo completo. Existe incluso una evaluación científica llamada prueba de sentarse y levantarse del suelo. La dinámica es simple. Comienzas de pie, te sientas en el suelo y luego te reincorporas. Cada vez que usas una mano, una pierna, una rodilla o un antebrazo para ayudarte, pierdes puntos. La puntuación máxima es 10. Los datos son contundentes. Las personas que obtienen puntuaciones de 0 a 3 tienen entre 5 y 6 veces más riesgo de mortalidad en comparación con quienes puntúan entre 8 y 10. No es porque la acción de levantarse del suelo salve vidas, sino por lo que representa. Esta prueba sintetiza varias capacidades imprescindibles para envejecer con autonomía. No intentes esta prueba si llevas años sin moverte así. Podrías lastimarte, pero comprende lo que evalúa. Movilidad de cadera, estabilidad del core, fuerza de piernas y orientación espacial. Estas capacidades son las mismas que te permiten vivir sin depender de otros, levantarte de la cama, entrar y salir del automóvil, agacharte para alcanzar un objeto o ponerte los zapatos sin necesidad de apoyo. Cuando esta habilidad se pierde, también se pierde la reserva funcional, que te protege ante imprevistos. Un tropiezo que para una persona con buena movilidad sería una molestia. Para alguien sin esta habilidad puede convertirse en una caída seria. Ese es el fino límite entre la independencia y la lesión. Ese es el punto exacto donde muchas personas mayores pasan de vivir solas a necesitar asistencia permanente. Lo más común es que estas 5 habilidades desaparezcan poco a poco, sin ruido. Dejas de caminar hacia atrás porque nunca lo necesitas. Dejas de doblarte hacia los pies porque incomoda. Dejas de pararte en un solo pie porque te tambaleas. Evitas el suelo porque parece innecesario. Cada renuncia es mínima, hasta que juntas marcan una enorme diferencia en cómo envejeces. Eso es lo que casi nadie dice. Sí puedes recuperar estas habilidades sin importar la edad o tu estado actual. El cuerpo responde al estímulo a los 20, a los 60
y a los 90. La clave no es perfección, es consistencia. El músculo se adapta cuando lo desafías. El cerebro crea nuevas conexiones cuando lo obligas a coordinar. Y las articulaciones recuperan rango cuando las movilizas con regularidad. Empieza desde tu realidad. ¿Caminar hacia atrás solo 3 pasos? Haz 4 mañana. ¿Llegas solo a las rodillas al inclinarte? Ese es tu punto de partida. ¿Te equilibras 8 segundos? Mañana intenta 9. La comparación nunca debe ser con otros, sino contigo mismo. El éxito es volverte un poco más capaz el próximo mes que hoy. Ese pequeño margen es lo que mantiene la independencia con el paso de los años. Las personas que llegan a los 90 manteniendo independencia no tienen buena suerte genética. Siguieron exigiéndole al cuerpo lo que la mayoría deja de practicar. Mantuvieron las habilidades que importan. No se trata de levantar pesas enormes ni de correr maratones. Se trata de sostener las funciones que permiten vivir la vida sin asistencia. Y lo más interesante es que no necesitas gimnasio, no necesitas aparatos caros. Necesitas conciencia de lo que estás perdiendo y compromiso de mantenerlo. 5 minutos al día pueden cambiar más tu longevidad que cualquier suplemento. Yo lo he visto incontables veces. Adultos mayores que creen que ya no hay nada que hacer, y 3 meses después están más fuertes que 10 años atrás. El cuerpo desea funcionar bien. Solo necesita estímulo y constancia. Evalúate con estas 5 habilidades una vez al mes. Son un sistema de alerta temprana. Si una empieza a deteriorarse, sabes exactamente dónde intervenir. No esperes una caída para descubrir que tu equilibrio necesitaba atención. Comparte el video con algún amigo o familiar que quiera saber si está haciendo bien las cosas. Descubre los alimentos comunes que al recalentarse se vuelven tóxicos. Haz clic aquí. Nos vemos en el siguiente video.